desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Me sostendrá. Me sostendrá. Si en tu vida tienes una pena y tan solo ves problemas o no encuentras la razón. Estimados hermanos y amigos, tengan muy buenos días. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Damos gracias al Señor por este nuevo día, por esta nueva mañana que el Señor nos concede para seguir siendo edificados en su palabra. Oremos. Bendito y alabado es tu nombre, Señor Dios Todopoderoso. Te agradecemos, Señor, de todo corazón. Te agradecemos, Señor amado, por este gran privilegio que una vez más, cada día, Señor, desborda el agradecimiento en nuestro corazón hacia ti, oh Dios mío, por habernos salvado, por darnos un día más de vida, una nueva oportunidad para poder acercarnos a ti y una nueva oportunidad para poder oír tu voz por medio de tu palabra, Señor, para ser instruidos, para ser enseñados, Señor, por tu palabra.
Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, Señor. No habrá oscuridad más delante de nosotros si tu palabra está cada día presente en nuestras vidas. Tu palabra dice que nosotros debemos permanecer en tu palabra, que tú permanezcas en nosotros y nosotros permanecer en ti. Y tu palabra, Señor, esté presente siempre en nosotros. Esto hará que nuestro día esté iluminado. Esto hará que nuestro día esté, Señor, claro por tu palabra, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor, por tu palabra. Háblanos en esta mañana. Nos exponemos a tu palabra, Señor. Tú conoces nuestros pensamientos, conoces nuestro corazón, conoces nuestros pecados y te pedimos perdón por cada uno de ellos, Señor. Y como decía el salmista, aún de los pecados que todavía no he cometido, de los que ignoro, Señor, tú los conoces todos, perdónanos. Aquí estamos, Señor, dispuestos a oír tu voz, dispuestos a escucharte, Señor amado. Sea tu nombre engrandecido y alabado. Gracias, Señor. Amén. Traerá luz a tu vida, te dará todo su amor. Venga Jesús, Él es tu Salvador, para vivir en un mundo mejor y así estar unidos, siguiendo el camino de la salvación. Venga Jesús, Él es. Bien, hermanos, el día de ayer estuvimos meditando en los versículos del 44 al 58. Hablamos acerca del tesoro escondido, de cómo Jesús compara el reino de los cielos como un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo, porque en aquel campo está aquel tesoro escondido, un tesoro apreciado, ¿no? Entonces, ese es el reino de los cielos. Nosotros, al encontrar el reino de los cielos, pues debe ser, ahora es lo más importante para nosotros. Vivir lo que el Evangelio nos presenta, lo que el Evangelio nos... para nosotros es la nueva vida, ¿verdad? Ese mensaje de esperanza, ese mensaje de paz, de salvación, el mensaje de arrepentimiento, el mensaje de vida, de la vida eterna. Definitivamente se ha vuelto lo más apreciado para nosotros debido a que Jesucristo, luego en el versículo 45, él dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas y que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. El mundo está buscando siempre lo mejor. El mundo está en búsqueda de grandes cosas. Pero entre ellas, lógicamente, no todos tienen la capacidad de encontrar lo más valioso, porque muchos consideran más valioso a cosas terrenales, consideran más valioso a la familia, consideran más valioso el trabajo, consideran más valioso su vida misma. Pero entre muchos que buscan en lo que acabo de mencionar lo más valioso, cuando encuentran a Jesús, cuando encontramos a Jesús, Jesús se vuelve en lo más valioso, en la perla de gran precio, de tal modo que todo lo que nosotros tenemos pasa a un segundo plano y ahora tenemos que apreciar, tenemos que siempre considerar entre lo más importante, entre lo importante, lo más importante, nuestro Señor Jesucristo. Luego el Señor habla acerca de la red. Habló de que el reino de los cielos también es semejante a una red, la red que usan los pescadores, la cual en ella se recoge toda clase de peces. Una vez que han recogido los peces, la sacan a la orilla, dice el Señor, y empiezan a escoger los buenos peces de los malos peces. O sea, de los peces que
sirven para poder alimentarse. Y no necesariamente solamente de los peces. Recuerden que el mar siempre hay basura también en el mar, ¿no es cierto? Hoy, en estos tiempos sobre todo, el mar está más contaminado que en los tiempos de Jesús. Pero sin embargo, dice el 48, una vez llena, sacan a la orilla y sentados escogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera, ¿no? Entonces estamos viendo que se escoge aquí. Hay una separación. Y esto nos hizo recordar la parábola de la cizaña, recuerden, el trigo y la cizaña, en donde ya en el día final, en el día de la cosecha, en el día de la siembra, el día del juicio final, Dios va a sacar a los que son trigo, que son sus hijos, y a la cizaña, que son los hijos del mal, y a ellos lo va a echar al fuego. Y Jesús da esta misma sentencia aquí. Así será el fin del siglo. Vendrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Luego también Jesús habla acerca de cómo los discípulos vienen considerando todas estas enseñanzas que Jesús les acaba de dar, ¿no? Por medio de parábolas. Y le dice Jesús, ¿habéis entendido todas estas cosas? Y ellos respondieron, sí, Señor, ¿no? Y bueno, estábamos analizando cuál fue el resultado de esta respuesta. Este sí, Señor, fue algo, digamos, de momento, porque ellos todavía estaban aprendiendo, ellos todavía no terminaban de aprender, no terminaron de aprender cuando el Señor Jesucristo murió. Fue cuando resucitó, es que recién allí, dice la palabra, y lo vamos a leer más adelante, que Jesús les abrió el entendimiento. Entonces, a esta respuesta que Jesús les dijo, les hizo, entendieron estas cosas. En este momento ellos simplemente dijeron, sí, Señor, pero ese sí es como un sí de compromiso, ¿verdad? Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro las cosas nuevas y las cosas viejas. Está hablando de personas que realmente le dan importancia al reino de los cielos. Los que hemos nacido de nuevo, tenemos que considerar siempre que en el día vamos a percibir cosas buenas y cosas malas. Estamos rodeados de cosas malas, hermanos. Generalmente estamos rodeados de cosas malas. Este mundo está plagado de maldad. Sin embargo, nosotros como ciudadanos del reino de los cielos, debemos apartarnos de todo mal. Y debemos apartar todo mal de delante de nosotros. Y siempre escoger lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Caminar en el reino de los cielos. Llenarnos de la palabra del Señor. Tener una comunión con el Señor cada momento, en cada instante. Nuestra vida siempre tiene que estar en un constante Señor. ¿Qué opinas? Señor, ahí estás. Señor, gracias. Señor, te amo. En todo tiempo, por todas las cosas que nos suceden. Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos siempre escoge, es como un padre de familia que siempre saca los tesoros, de sus tesoros, cosas nuevas y cosas viejas. Luego vimos cómo Jesús es, despreciado en su propia tierra, y no solamente en su propia tierra, sino en su propia casa, ¿no? Recordamos de cómo Jesús, cuando vinieron su madre y sus hermanos en una reunión que estaban con sus discípulos, llegan y le avisan a Jesús, Señor, tu madre y tus hermanos están afuera, ¿quieres que lo hagamos pasar? Y Jesús dijo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son ustedes, que están haciendo la voluntad de Dios. Ahora, dijimos en ese momento de que tanto los hermanos de Jesús, incluso la madre de Jesús, en ese momento, en ese tiempo, habrá sido un periodo de tiempo tal vez corto, mediano, no largo, porque después vemos a María con Jesús. Pero en ese momento, en ese instante, María no estaba con Jesús, estaba con sus otros hijos. Lógicamente tenía que atenderlos. Pero
aún así, María había escogido a sus hijos. Le había dado mayor importancia a sus hijos que a Jesús. De tal modo que María no estaba en el grupo que estaba con Jesús en ese momento. Y dijimos de que María no estaba haciendo la voluntad del Padre, ¿no? Entonces, esto lo comenté en un debate, y bueno, pues esto no le gustó a mucha gente, ¿no? Sobre todo a quienes veneran a María, porque consideran que María pues es la mujer perfecta, ¿verdad? Inmaculada. Pero aquí estamos viendo un tiempo en donde María no estaba haciendo la voluntad del Padre. Y Jesús la amaba con todo su corazón, pero él dijo, no, ella no es parte de este reino, porque no está haciendo la voluntad del Padre. Y esto se confirma en estos versículos que leímos el día de ayer. Versículo 53 dice, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra, Nazaret, regresa a Nazaret, la tierra donde él creció. No nació en Nazaret, él nació en Belén, ¿recordamos? Entonces, pero luego por causa de que Herodes el Grande quería matar a Jesús, José los lleva a Egipto y regresan, después de 2 años aproximadamente regresan, y ahora se establecen aquí en Nazaret. Aquí es donde Jesús crece. Aquí es donde José, el padre adoptivo de Jesús, pues ejerce su oficio de carpintero, ¿no? Y entonces aquí la gente dice, venido a su tierra, les enseñaba en las sinagogas de ellos, de tal manera que se maravillaban. Esto maravillarse pues no es algo de que se quedaban asombrados, sino que se quedaban extrañados y decían, ¿de dónde tiene tanta sabiduría y estos milagros? Miren con qué desprecio hablaban de él. Su propia gente, sus propios vecinos. En ese tiempo ya los mayores, ¿verdad? Hombres de más de 30 años que habían crecido con él. Que en un tiempo tal vez, no sé, imaginémonos en una infancia de Jesús jugando con sus amigos, corriendo de un lado para otro con sus amigos. Y esos mismos amigos ahora están diciendo, mira, si ha crecido con nosotros lo conocemos. ¿No es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos no son Jacobo, José, Simón y Judas? O sea, como diciendo, lo conocemos muy bien. ¿Y de dónde nos sale que es el Mesías? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene él todas estas cosas? Miren dónde estaban los hermanos de Jesús. Los 4 hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas, y sus hermanas, estaban con el grupo que estaban hablando de Jesús en ese momento. Y se escandalizaban de él. ¿Y qué es lo que dijo Jesús? Miren lo que dice Jesús aquí. Y habla de los de Nazaret, incluyendo a sus hermanos, inclusive a su madre, porque su madre prefirió estar con sus hijos que estar con Jesús. Dice Jesús, versículo 57, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. En otras palabras, un profeta recibe honra en otros lugares, pero en su propia tierra no lo recibe. Y no solamente dice en su propia tierra, miren lo que dice al final del versículo 57, sino también en su casa. Aquí Jesús está confirmando que sus hermanos no le daban honra a Jesús, incluyendo su madre. No le daba honra a Jesús. Por eso es que Jesús, y miren, versículo 58, y no hizo allí ningún milagro a causa de la incredulidad de ellos, incluso de sus hermanos, incluso de su madre. Quiere decir que por un momento María también dejó de creer en Jesús. Sus hermanos, por lo consiguiente, no creían en Jesús. Es por eso que cuando vinieron a buscar a Jesús, le dijeron, Señor, tu madre y tus hermanos están afuera. Y dijo, ¿mi madre y mis hermanos? ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Ustedes son mi madre y mis hermanos. Porque ustedes están haciendo la voluntad del Padre. Ellos no. Los hermanos de Jesús, incluyendo su madre.
Eso fue lo que meditamos el día de ayer. El día de hoy vamos a leer y meditar en Mateo capítulo 14 y vamos a leer los primeros 21 versículos. Mateo 14 del 1 al 21. De la tempestad, mi Dios, y me das de tu calor, tú en mí. Dice la escritura de la siguiente manera. Muerte de Juan el Bautista. Versículo 1. En aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encarcelado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que le pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa, mandó que se la diesen. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Alimentación de los 5,000. Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren qué de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Bien, entonces hermanos, sucede que en estos tiempos, ahora el evangelista Mateo, ¿no?, terminando de habernos narrado las diferentes parábolas, y no fueron las únicas las que hemos leído, ¿no? Jesús habló siempre en parábolas. Y en esta ocasión ahora da un giro, ¿no?, a la narrativa, y empieza a contarnos un hecho, un acontecimiento muy lamentable. No solamente para la humanidad en ese momento, sino para el mismo Señor Jesús también. La muerte de Juan el Bautista.
Recordemos que Juan había sido el precursor de Jesús. Juan había sido el profeta denominado por el mismo Señor Jesucristo como el más grande de los profetas. ¿Mm? El último de los profetas y el más grande de todos ellos. Entonces, este Juan el Bautista, como ya hemos visto algunas características de él, que él se había apartado al desierto y vivió en contra de todo el sistema que reinaba en ese tiempo, vivió en contra de las tendencias de ese tiempo, vivió en contra de las costumbres, en contra de todo. ¿Mm? Este Juan el Bautista fue muerto por Herodes. Y leímos en el versículo 1 que en el tiempo de que Herodes el tetrarca, este Herodes es el hijo de Herodes el Grande, el que trató de matar a Jesús cuando era niño, Herodes el Grande, su padre. Ahora, este su hijo estaba reinando sobre 4 ciudades, por eso es que se le denomina tetrarca, Herodes tetrarca, estaba reinando sobre 4 ciudades de ese tiempo. Y él escucha la fama de Jesús. Cuando él escucha la fama de Jesús, ya había mandado a matar a Juan. Y él se asusta. Versículo 2 dice, y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Esto nos da a notar, hermanos, de que este Herodes, desde que mandó matar a Juan, de seguro que ya no dormía tranquilo. La conciencia estaba acusándolo constantemente por el crimen que había cometido. Solamente porque, por dar gusto a un capricho de una mujer con el que él estaba viviendo y la cual no era su esposa. Y esto lo detalla en estos siguientes versículos. Versículo 3, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido a la cárcel por causa de Herodías. ¿Quién era Herodías? Era su cuñada. Era mujer de su hermano Felipe. Y él se había metido con él. Él se metió con ella, o ella simplemente se metió con él, porque también sabemos y conocemos de mujeres que son ambiciosas, ¿no? Hay mujeres que lamentablemente aman las riquezas, aman la vanidad, y vio una oportunidad. De repente su hermano Felipe no era tan no nos dice qué pasó con Felipe, pero lo vio más interesante a Herodes, ¿no? Entonces se metió con él, comenzó a convivir con él, con el rey Herodes. Y Juan, fiel a su estilo, fiel a su llamado, ¿no? Juan no tenía pelos en la lengua. Él, si a los fariseos en sus propias caras les decía, ¿no?, que deberían arrepentirse, generación de víboras, ¿quién les ha enseñado a ustedes que por venir aquí a simular que se quieren bautizar van a escapar de la ira venidera? Él tampoco le tenía miedo de decirle la verdad al rey. Esto me hace recordar al hermano Siles Salcedo en sus mensajes. Siempre él hablando contra el pecado, ¿verdad? Hablando contra el pecado, y que lamentablemente pues el pecado reina no solamente en los hombres de a pie, sino que también reina en las autoridades, reina en los diversos estatus religiosos también, ¿no? Entonces él no tenía pelos en la lengua de decir el pecado a la gente. Este Juan el Bautista también era así. Entonces, ¿cómo, dónde y en qué momento él se lo decía? No nos dice, pero de tal modo de que el rey escuchaba constantemente que Juan le decía, no te es lícito tener a Herodías como mujer, porque es la mujer de tu hermano. Entonces, esto incomodó tanto a Herodes, porque de seguro que no era una sola vez que escuchaba a Juan decirle eso. Pero él no quería matarlo, o sea, mejor dicho, quería matarlo, pero no podía hacerlo porque el pueblo consideraba a Juan como un profeta, y es que eso era un profeta.
Y él, como quería quedar bien con el pueblo, ¿no? Como todo político, ¿verdad? Que siempre de alguna u otra manera eh, le gusta quedar bien con el pueblo, pero digamos así, generalmente cuando están en campañas, ¿no? En campañas políticas, siempre se acercan al pueblo. Ya después que están en el poder, se olvidan del pueblo. Pero aquí vemos un rey que pues vivía de la popularidad. A él le gustaba la popularidad, ¿no? Y bueno, este rey era un rey totalmente corrupto. Tenía muchas debilidades, entre ellas pues le gustaba gozar de la popularidad, y otra también pues era un rey lascivo, ¿no? Em, Resulta que también le gustaba gozar de la opulencia, y él se consideraba pues que estaba a la altura de los grandes emperadores, ¿no? Los emperadores eh, est- estilaban tener una vida, o mejor dicho, eh, mandaban preparar celebraciones fastuosas, banquetes, por diversos motivos, especialmente por cumpleaños. Y este Herodes, que no estaba a la altura de un emperador, él era un rey apenas de 4 ciudades, ¿no? Entonces, este Herodes pues tenía esas ínfulas de grandeza, de tal manera que en su cumpleaños mandó a llamar a invitados políticos, religiosos, de toda índole, ricos, ¿no? A su cumpleaños. Y estando en su cumpleaños, pues la hija de Herodías, que probablemente, según los comentaristas, esta era la hija de Herodías con Felipe, el hermano de Herodes. Entonces, esta niña, porque también se refiere, hay un historiador, se llama Claudio Josefo, un historiador judío. Él ha escrito muchos documentos. Él no fue cristiano. Claudio Josefo no fue cristiano. Y él ha escrito muchos libros que a la actualidad que existen esos libros, ¿no? En las cuales él hace mención, en sus escritos hace mención de Jesucristo. Por eso que se usa los libros de Claudio Josefo como una fuente fidedigna para poder darle validez ante los incrédulos. Ante los incrédulos, no para nosotros los cristianos. Para nosotros los cristianos, la Biblia es suficiente, el documento es suficiente para nosotros creer en Dios, por la cual nosotros podemos conocer a Dios. Pero para los que están en contra de la Biblia, ¿no? Entonces ellos dicen, no, pero la Biblia fue escrita por hombres. ¿Y cómo no, cómo asegurar que estos hombres se equivocaron o solamente escribieron fábulas? Bueno, hay otros hombres que no son cristianos, que no necesariamente pues digamos han sido inspirados por Dios, pero ellos hablan también de todo lo que la Biblia dice, dando validez a lo que la Biblia dice. Y este Claudio Josefo era uno de estos hombres, a los cuales se recurre para poder demostrarle, ¿no?, a los incrédulos de que la palabra de Dios es la verdad. Entonces este Josefo menciona esta historia y él detalla el nombre de la niña, que era Salomé, y que este rey pues mandó llamar. Él es el que hace referencia de que Josefo hace referencia de que de Salomé es hija de Herodías con Felipe, el hermano de Herodes. Entonces él en su cumpleaños manda llamar a Herodías, y ella danza en medio de la sala. Lógicamente, hemos visto algunas escenas, ¿no?, donde está el rey, su séquito, los invitados, y al medio ahí la muchacha danzando. Y pues la danza pues que esta niña realizó
provocó el éxtasis, pues, de este rey lujurioso, ¿no? Lascivo, pecador, ¿no es cierto? Probablemente este hombre ya estaba pasado de copas y pues se le ocurre decir un gran disparate a Herodes. Entonces él, extasiado por la danza de la niña, dice el versículo 7, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que le pidiese. Mire, esta es una oferta rigurosamente peligrosa, ¿no? Alguien que tiene el poder ofrecer algo así a una niña, ¿no? O a cualquier persona, pues es una ligereza, hermanos, ¿no? Es una imprudencia, pero total, ¿no? Pero esta niña había sido instruida por su madre. La madre, lógicamente, conocía a Herodes, sabía su punto débil, sabía que este hombre era un lujurioso, un lascivo, ¿no? Entonces, ella sabía que por ese lado ella podría conseguir algo, podría conseguir deshacerse de algo que a ella también la molestaba. Porque no solamente Juan el Bautista molestaba a Herodes, porque él hablaba en voz en cuello, decía: Herodes, tú te has metido con la mujer de tu hermano, no te es lícito tenerlo. Y Herodías también escuchaba eso. ¿Y cómo creen que se sentía esta mujer? Lógicamente se sentía totalmente terrible, ¿verdad? Y de seguro que había un odio en su corazón en contra de Juan el Bautista. Ella respiraba odio en contra de Juan el Bautista, de tal modo de que ella buscó la manera y la oportunidad de cómo deshacerse de Juan el Bautista. Y según este versículo, el versículo 8, es muy probable que esta mujer veía que se acercaba el cumpleaños de Herodes y ella dijo: esta es mi oportunidad. Voy a aprovechar que mi hija, que ya es una señorita, dance delante de Herodes, y de seguro que él se va a derretir delante de ella, y pues y sé que este hombre, cuando está borracho, ofrece todo su reino a quien le da la gana, y de seguro que le va a ofrecer, le va a hacer una oferta a mi hija. Y a su hija le dice: tú, cuando él te diga qué es lo que quieres que te dé, tú le vas a decir: quiero la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Y eso sucedió. Instruida primero por su madre, dijo Salomé a Herodes: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Recuerden que Juan quería matarlo, pero no podía hacerlo a causa del pueblo, ¿no? Entonces aquí ya Herodes se vio entre la espada y la pared. ¿Por qué? Porque delante de no solamente Salomé, sino delante de los invitados, delante de su séquito, delante de la gente, según Herodes, importante, él había dado una palabra. Él juró. Si tal vez hubiese dicho: ¿sabes qué? Mira, podría manejar la posibilidad, ¿no? No, él dijo: yo te juro que te doy todo lo que tú me pidas. Y ya Salomé estaba bien instruida. Dame la cabeza de Juan el Bautista aquí. Y a Herodes no le quedó otra cosa que cumplir, porque él siempre trataba de agradar a la gente. Él vivía de la apariencia, ¿no? de gozar siempre de la popularidad de la gente. Entonces el rey se entristeció. Este entristecerse no es porque se sintió mal por Juan el Bautista, sino que, ya no tenía otra, tenía que cumplir con lo que le había prometido. Pero por causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa, o sea, no quería quedar mal con nadie, dijo: bueno, está bien. Ordenó que vayan a decapitar a Juan. Entonces le traen la cabeza en un plato y se lo dan a la muchacha. Y le dicen: muchacha, aquí está tu premio, lo que tú has pedido. Tal vez la muchacha decía:
yo no quería esto. Mi madre es la que ha pedido. Y se la lleva a su madre, dice. Eh, versículo 11. Fue traída la cabeza de Juan en un plato y se la dieron a la muchacha y la muchacha se lo dio a su madre. Mamá, esto es lo que tú has querido. Yo no quiero tocar esto, ¿no? Entonces llegaron sus discípulos, los discípulos de Juan. Lógicamente, hermanos. Esto es algo que sucedió también con Jesús, ¿no? Lo lamentable con Jesús es que no estaban los 12 entre quienes fueron a solicitar el cuerpo de Jesús. Fue otro discípulo, José de Arimatea. Cuando Jesús estaba colgado en la cruz y ya se llegaba la hora del día de reposo, ¿no? Porque ya era la hora, cerca de la hora sexta. A la hora sexta empezaba el día de reposo, el Shabbat del viernes. Entonces José de Arimatea apresuradamente va a solicitar el cuerpo de Jesús ante Pilato y Pilato se lo concede. Y llevan el cuerpo de Jesús y le entierran. José de Arimatea también era discípulo de Jesús, pero no era uno de los 12. Aquí vemos que los discípulos de Juan toman el cuerpo, le dan una honorable sepultura y fueron y le llevaron la noticia a Jesús. Una de las cosas que debemos entender, hermano, de que Jesús, siendo Dios, estando en esta tierra tenía muchas limitaciones. No era omnipotente. Si él ejercía poder era porque era recibido de parte del Padre en ese momento para ejercer poder. Él no era omnipresente, no era omnisciente como hombre. Entonces tuvieron que venir a darle la noticia a Jesús acerca de la muerte de Juan. En el versículo 13, bueno, ya habla de un milagro que Jesús realizó, pero sin embargo, Mateo nos sigue narrando de cómo se sintió Jesús en ese momento, cuando le dieron la noticia acerca de la muerte de Juan. Jesús sabía quién era Juan. Más allá de que Jesús lo reconoce como un gran profeta, como el último de los profetas y el mayor de todos los profetas del Antiguo Testamento, además era su primo, humanamente era su primo. Que habrían crecido juntos, tal vez, porque Juan era de Belén, del mismo lugar donde nació Jesús. Pero, o mejor dicho, de Judea, ¿no? Pero recuerden que Jesús se apartó, o sea, lo llevaron a otro lugar y Jesús creció en Nazaret. Y no tenemos referencia de que Juan también haya crecido en Nazaret. Pero sin embargo, aún estando en Nazaret, no es, digamos así, no estaríamos lejos de pensar de que los padres de Jesús, tanto María, constantemente iba a visitar a su prima Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, ¿no? Y entonces, de alguna u otra manera, siempre han tenido una relación a medida que iban creciendo. Juan apenas lo llevaba de 6 meses de edad. Era mayor por 6 meses, ¿no? Por eso que Juan dijo, ¿no? Viene después de mí. O sea, como diciendo que es menor de mí, nació después de mí. Pero es mayor que yo. Reconociendo que Jesús es el Mesías. Y es muy probable que Jesús pues se sintió triste. ¿Cómo? ¿El Mesías sintiéndose triste? Claro. Él padeció todas las pasiones que nosotros padecemos. Él experimentó todas esas pasiones. Experimentó sentimientos, experimentó tristezas, experimentó alegrías. ¿Se acuerdan que lloró frente a la tumba de Lázaro, su amigo? Entonces aquí también Jesús probablemente, decía un pastor, no recuerdo su nombre, decía, todo hombre en la tierra, incluido Jesucristo, necesitaron de un tiempo fuera del momento,
de todo el tumulto, de todo lo que le rodeaba. Jesús se apartó. Es necesario, ¿no? Como decía también el pastor Feliciano Ruiz, es necesario que como todo hombre, toda persona, en diferentes oficios, siempre es necesario un descanso, un tiempo de relax, ¿no? Los predicadores, los pastores, también necesitan un tiempo de descanso. Y Jesús lo necesitó. Si Jesús se tomó ese tiempo, se apartó de la multitud, se fue lejos, dice, tomó una barca a un lugar desierto, se apartó en una barca y se fue a un lugar desierto y apartado, lejos de la gente. A Jesús lo seguían, él a donde iba, la gente ahí. Si iba para allá, la gente allá. Regresaba para acá, la gente allí. Pero hubo un momento en que se escapó de la gente. ¿Mm? Y pues es probable que él quería estar a solas, orando y presentando su pena por la muerte de Juan. Pero la gente lo oyó, que se iba por allá, y lo siguió desde las ciudades, ¿no? Es muy probable que logró estar un tiempo a solas Jesús allí, ¿no? Y es algo saludable, ¿verdad? Para todo pastor. Por eso es lamentable que hayan congregaciones que no se preocupan por darle un descanso, un tiempo de descanso a su pastor. Iglesias, si no lo han hecho, háganlo. Envíen a sus pastores una semana, un mes, tampoco, no mucho tiempo, ¿verdad? Pero lo necesario, que el pastor se relaje, que el pastor descanse, y ya no lo estén llamando, ¿no? ¿Dónde está el pastor? Está de vacaciones. Pastor, ¿sabes qué? Mire, hay problemas aquí, ¿cómo hacemos? No, no, ya que el pastor tenga su tiempo de retiro, ¿no? Con su esposa, con sus hijos. Siempre es necesario, siempre es necesario. Pero aún así la ciudad, la multitud se averiguó, ¿no? ¿Dónde está Jesús? Se fue a tal desierto. Vamos allá. Y se fueron a buscar a Jesús. Y bueno, Jesús salió del lugar donde se había apartado, ¿no? Dice Mateo, saliendo Jesús vio una gran multitud, dijo, y comenzó a observarlos, ¿no? Y lo primero que sintió por la multitud fue compasión, como en todo momento, como en todo tiempo. Siempre Jesús, cuando observa al hombre, por eso es un poquito no, es bastante contradictorio, ¿no? Decir que Jesús puede ver en el hombre pues gran potencial y ve las capacidades del hombre y ve el campeón que hay dentro del hombre, ¿no? Y poder impresionar a Jesús de tal modo de que Jesús diga, wow, acá tengo potencial, acá tengo un hombre de valor, ¿no? Bueno, comúnmente, generalmente Jesús siempre sentía compasión. Cuando veía a la gente, él sentía compasión. ¿Por qué? Porque somos gente condenada a un castigo eterno a causa de nuestro pecado. O sea, ¿hay algo bueno en nosotros? Lo que dijo Natanael de Jesús o de Nazaret, diciendo, ¿hay algo bueno en Nazaret? Eso se debe decir de nosotros. ¿Hay algo bueno en Félix Electo? Entonces, si Jesús, por eso cuando Jesús nos mira, siempre nos va a mirar con compasión, porque Él sabe que no hay. Si Él no está en nosotros, no hay nada bueno en nosotros. Si Jesucristo no vive en nuestro corazón, no hay nada bueno en nosotros. Estimadas damas y caballeros, los miró con compasión. Y entre la multitud siempre hay enfermos.
Siempre hay necesidades. Y Él sanó a los que de ellos estaban enfermos. De la multitud había mucha gente que estaba enferma y Jesús los sanó. Siempre Jesús obrando en bien de la humanidad. Y ya estaba anocheciendo. Y se acercaron a Él los discípulos, diciéndole: Maestro, el lugar es desierto y la hora ya se está oscureciendo. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren qué comer. Miren, aquí vemos la típica actitud de todo cristiano, ¿no? Y me incluyo, de que muchas veces nosotros somos testigos de la necesidad de la gente, ¿no? ¿Y a quién vamos para que supla la necesidad de la gente? Al pastor. Yo he lidiado con esto, ¿verdad? Y siempre nos falta uno. Mire, pastor, hay esta necesidad, pastor. ¿Y qué va a hacer usted frente a esta necesidad? Usted tiene que ver eso también. No es solamente, porque muchas veces me encaraban, me decían, no solamente se trata de predicar en el templo, hay que salir a las calles, hay que ir a las cárceles, que por acá, que por allá, pastor, usted tiene que ir ahí. Ya, muy bien, sí. Pero ¿y tú? ¿Y ustedes? ¿Qué van a hacer? ¿Todo lo tiene que hacer el pastor? Aquí los discípulos ven que la gente ya pasada la hora, ya están de hambre y se van al pastor. Pastor, están de hambre. ¿Qué vas a hacer? Mándalos ya que se vayan. Y miren lo que les dice el pastor. Ustedes atiéndanlo. No me carguen todo a mí. ¿Y ustedes qué van a hacer? ¿Que ustedes no son capaces de ayudar a la gente? ¿Ustedes no son capaces de ver una necesidad y suplir esa necesidad? ¿Tiene que venir todo a mí? Estoy parafraseando, ¿verdad? Pero prácticamente esto es lo que está sucediendo aquí. Jesús les dice, no tienen necesidad de irse. Ustedes denle de comer. Una de las cosas que me agrada de congregaciones como las donde yo estoy sirviendo ahora, el pastor siempre dice, hermanos, entre nosotros no debe existir un necesitado, porque la iglesia debe suplir la necesidad de todos. Y esto es muy importante. Son muy pocos los pastores que dicen eso. Y es verdad. El ejemplo de la iglesia primitiva es que todos ponían las cosas en común para cubrir la necesidad de todos. Y no eran como... Por eso les decía hace un momento, cuando Jesús les dijo, ¿entendieron? Y ellos dijeron, sí, Señor, sí, Señor. Pero eso fue de labios para afuera. Porque aquí tenían que demostrar que habían entendido realmente. ¿Pero qué hicieron los discípulos? Señor, la gente está de hambre. Haz algo. Mándalos que se vayan a su casa. Miren, inmisericordes, ¿no? Que se vayan a su casa. Y miren, habían estado ya largas horas allí sin comer y mandarlos a su casa. En otros evangelios, miren, este milagro de la alimentación de los 5,000 se narra en los 4 evangelios. Es uno de los pocos milagros que se narra en los 4 evangelios, ¿no? Entonces, en los otros evangelios hay más detalles, en donde Jesús le dice, no, si se van a sus casas a estas horas, se van a desmayar por el camino. Ustedes denle de comer. Y pues, lógicamente, si no tuvieron la iniciativa de ayudar, menos van a tener la iniciativa de ver cómo los van a ayudar. Cuando Jesús les dice, ustedes denle de comer, y el Señor, ¿y nosotros de dónde? También acá no detalla, pero en otros evangelios detalla, Señor, tenemos cierta cantidad de dinero y esto no va a alcanzar para darle de comer a todos.
Y ellos le dijeron, Señor, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Era la lonchera de un niñito que estaba por allí, que miren, este niño, por eso Jesús siempre dice, sean como los niños. Seguro que este niño escuchó la conversación porque estaban por ahí cerca, cuando los discípulos le dicen, Señor, no tenemos que darles de comer. Y este niñito en su inocencia y su confianza en Jesús, dice, yo tengo aquí 5 panes y 2 peces. Con esto alimenten a la multitud. La candidez de un niño, ¿verdad? Entonces, Jesús dijo, traigan acá esto. Aprendan, cabezones. ¿Ah? Este niño dándoles ejemplo. Entonces mandó a la gente que se recueste en la hierba. Y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos lo dieron a la multitud. Hermanos, ¿cómo sucedió ese momento? Bueno, fue un milagro, ¿verdad? De cómo 5 panes y 2 peces, Jesús lo multiplicó y lo dio a los 12 discípulos. Y en la mano de los discípulos, los panes y los peces seguían multiplicándose. ¿Era la fe de los discípulos? No. ¿Era la superfe de los discípulos que hicieron que se multipliquen los panes y los peces? No. Fue Jesús el que hizo que se siga multiplicando en las manos de los discípulos. Y cuando iban repartiendo, yo me imagino a cada uno de los discípulos, ¿qué? ¿De dónde? Y comenzó a dar y dar y dar, y veían y todavía había, y daban y daban y todavía había, daban y daban y todavía había. Los discípulos comenzaron a repartir entre la multitud y todos comieron, todos, absolutamente todos, y se saciaron. Y Jesús, como buen administrador, aquí hay una gran lección de mayordomía, hermanos. Como buen administrador, dijo, recojan los pedazos que han sobrado, no los desperdicien. ¿Y saben cuántas canastas recogieron? 12 canastas. Sí, bueno, no detalla la Biblia, pero siempre yo me he imaginado diciéndoles a Jesús, ¿saben que primero ustedes alimenten a la gente y al final ustedes se alimentan? Pero hay muchos repartidores que ellos dicen, primero me aseguro yo. Guardan a su bolsa y después siguen repartiendo. Guardan a su bolsa y siguen repartiendo, ¿verdad? ¿Cuántos hemos hecho eso? Pero sin embargo aquí los discípulos, Jesús les dice, primero atiendan a ellos. Primero la necesidad de ellos, después ustedes. Hermano, yo he sido testigo de a veces en reuniones así, quienes repartían, ahí el mejor plato, llaman, llévalo a tu papá, llévalo a tu papá. ¿Cuántas no han hecho eso? ¿Ah? No, pero aquí primero atiendan a la gente. Y por ahí no faltaba una mente como tal vez la de Judas o la de Pedro mismo, diciendo, ojalá que quede para mí, pero dudo que quede para mí porque con toda esta gente y esto, nos vamos a quedar de hambre aquí. Pero ellos tenían que obedecer. Y repartieron todo. Y luego Jesús les dice, recojan lo que ha sobrado. ¿Y cuántas cestas sobraron? 12. Bueno, esto es una especulación mía, por si acaso, no es lo que dice la Biblia. De que quedaron 12 cestas. Una cesta para cada discípulo. Ahora sí ustedes disfruten de todo lo que ha sobrado. Cosas del Señor. Bueno, y los que comieron fueron como 5,000 hombres. O sea, no fueron exactamente 5,000 hombres, fueron como 5,000 hombres, pero además, sin contar a las mujeres ni a los niños.
Y aquí es donde reclaman muchas de las mujeres, ¿verdad? ¿Por qué no nos cuentan a nosotros? ¿No? Y peor a los niños, ¿no? Bueno, esa era la cultura en esos tiempos. Cultura que Jesús rompió, ojo. Costumbres que Jesús quebrantó. Cuando Él habla con una mujer, la samaritana, los hombres se escandalizaron. ¿Cómo es posible que hable con una mujer? ¿No? Jesús era un contracultura. ¿Ya? Entonces, pero aquí el que narra es Mateo. Y Mateo, fiel pues a la costumbre de ese tiempo, él dice, fueron como 5,000 sin contar hombres, perdón, sin contar mujeres y niños. Entonces, en total, algunos comentaristas dicen aproximadamente 15,000 si es que había una mujer por cada hombre y un niño por cada hombre, ¿no? Entonces, 5,000 hombres, 5,000 mujeres y 5,000 niños, 15,000. Pero yo me pongo a pensar, en esos tiempos las personas no tenían un solo hijo. Las familias no eran de un solo hijo. ¿Ah? Jesús tenía 4 hermanos y hermanas. Por lo menos tenía 5 hermanos o 6 hermanos, por lo menos. Sí, porque decir hermanas no se está hablando de una sola hermana, está hablando por lo mínimo de 2 hermanas. Y de talla 4 hombres, entonces 6, más Jesús 7. ¿No? Entonces, en ese tiempo las familias eran numerosas. Y no creo que las familias vayan a buscar a Jesús y se vayan solamente con un niño y dejando los otros 5, 6, 7 en la casa. Cargaban con todo. Entonces, 15,000 tal vez queda corto el número también de bocas que Jesús alimentó en ese día. Un gran milagro. Solamente Jesús es capaz de hacer algo tan grande como ello. Amén. Para vivir en un mundo mejor y así estar unidos siguiendo el camino de Oremos, hermanos. Bendito Dios y Padre Celestial. Grande y misericordioso eres. Gracias por estas 2 grandes